En este video trabajaremos un ejercicio de aplicación a las temáticas de resistividad, potencia eléctrica y ley de Ohm, vistas durante el segundo corte de la asignatura de Física 2, presentado por David Vázquez, Rubí Última y Adriana Villamizar. Planteamiento del problema. Una bobina de alambre de nicromo mide 25 metros de longitud. El alambre tiene un diámetro de 0.4 milímetros y está a 20 grados centígrados. Si el alambre porta una corriente de 0.5 amperios, ¿cuáles son? A. La magnitud del campo eléctrico en el mismo. B. La potencia que se le entrega. C. Si la temperatura se incrementa a 340 grados centígrados y la diferencia de potencial a través del alambre permanece constante, ¿cuál es la potencia entregada? Para el desarrollo de este ejercicio recordaremos algunos conceptos, como campo eléctrico, el cual es perturbación que genera una carga eléctrica en el espacio que le rodea. Corriente eléctrica, cantidad de carga que fluye a través de un área transversal de un conductor o semiconductor bajo la influencia de una diferencia de potencial por unidad de tiempo. Densidad de corriente, corriente por unidad de área. Resistencia, razón entre la diferencia de potencial a través del conductor y la corriente. Y por último, potencia, relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo, es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. Para el punto A tenemos los datos iniciales y la ilustración. Punto A. Magnitud del campo eléctrico. El nicromo es un material ómnico, es decir, cumple con que la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico. Tenemos que la densidad es igual a la conductividad por el campo, es decir, densidad eléctrica es igual a 1 sobre la resistividad por el campo eléctrico. En este caso, la resistividad del nicromo es de 100 por 10 a la menos 8 ohms por metro, a una temperatura de 20 grados centígrados. Despejando de la ecuación 1 tenemos que el campo es igual a la densidad por la resistividad. Dado que ya conocemos la resistividad del material, para hallar la densidad eléctrica usaremos la ecuación que la relaciona con la corriente y el área de la sección transversal del conductor. La densidad eléctrica es igual a la intensidad sobre el área. Tenemos que el radio del cable es de 0,2 milímetros y el área será pi por r cuadrado. Es decir, el área será igual a 1,256 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Volviendo a la ecuación 3, la densidad eléctrica será igual a 0.5 amperios sobre 1 por 1.256 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Si reemplazamos este valor con la ecuación 2, tendremos que el campo eléctrico es igual a 3.978 voltios sobre metro. B. Potencia. La potencia está relacionada con la corriente y el voltaje mediante la ecuación 4, potencia igual a corriente por diferencia de voltaje. A su vez, el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Reemplazando esto en 4, tenemos que la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Para hallar la resistencia, usamos su ecuación en función de la longitud y el área transversal del conductor, que es resistencia igual a ρ por longitud sobre área. Reemplazando los valores numéricos, tenemos que la resistencia es 198,943 ohmios. Ahora, reemplazando el valor de resistencia y corriente en la ecuación 5, la potencia es igual a 49,73 vatios. Punto C. Potencial si la temperatura se incrementa a 340 grados Celsius. La resistividad de un metal varía aproximadamente de manera lineal con la temperatura de acuerdo con la expresión ρ igual a ρ sub 0 por 1 más alfa por T menos T sub 0. Alfa es el coeficiente de temperatura de resistividad y para el nicromo toma el valor de 0,004 grados Celsius a la menos 1. Entonces, en este caso, reemplazando en la fórmula, queda resistividad igual a 1,128 por 10 a la menos 6 ohmios por metro. Y ahora en la fórmula de resistencia, la cual es resistencia igual a resistividad por longitud sobre área transversal, reemplazamos y nos da 224,408 ohmios. En el enunciado se dice que el voltaje permanece constante, es decir, es el mismo que el alambre tenía a 20 grados Celsius. Ahora, utilizando la ley de Ohm, la cual dice que el voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente, tenemos que el nuevo voltaje es 99,471 volts. Ya teniendo voltaje y resistencia, hallamos el nuevo valor de la corriente. Utilizando la misma fórmula, llegamos a que la corriente es igual a 0,443 amperios. Y ahora con el nuevo voltaje y la intensidad, utilizando la fórmula 4, llegamos a que la potencia es igual a 44,08 watts.
Conclusiones. Del ejercicio logramos observar que se cumple. La densidad eléctrica y el campo eléctrico se relacionan entre sí. Además, si conocemos uno de estos valores y el material del conductor, podremos calcular el otro. La relación entre la ley de Ohm y sus variables, además del cálculo de potencia eléctrica en base a las mismas. La variación de la resistividad de un material en base a un cambio de temperatura.